Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el mobbing o acoso psicológico, es decir, violencia laboral. Bueno, la palabra viene de mob, que se traduce como multitud, turba, como acosar, atropellar, atacar en masa a alguien. Hay tipos de mobbing, de los cuales son tres: ascendente, horizontal y descendente. El ascendente es donde una persona con rango jerárquico superior en la organización es agredida por uno o varios subordinados. Horizontal. El acoso puede ser ejecutado por un individuo o por un grupo en contra de otro trabajador. Descendente. La víctima se encuentra en una relación de inferioridad jerárquica o de hecho con respecto al agresor. Fases del mobbing. Fase 1. De conflicto. En una organización integrada por personas que se tienen intereses y objetivos distintos y en algunos casos hasta contrapuestos, no debería extrañar la existencia de conflictos. Por ejemplo, no se debe confundir el acoso psicológico en el trabajo con los problemas que plantea trabajar las órdenes de un jefe exigente en actitudes de productividad y calidad de los productos o servicios que genera la organización. Fase 2. De mobbing o de estigmatización. En esta fase, cuando él o los acosadores inician el proceso de hostigamiento hacia su víctima, utilizando en forma sistemática y por un tiempo prolongado en conjunto de conductas cuyo objetivo es ridiculizar y apartar socialmente a la víctima escogida. Fase 3. De intervención desde la organización. En esta etapa, lo que en un principio era un problema conocido por los miembros del grupo al que pertenece la víctima trasciende hasta niveles superiores. Por lo tanto, el conflicto puede evolucionar en dos caminos: solución positiva, solución negativa. En solución positiva, las autoridades del Departamento de Recursos Humanos pueden realizar una investigación del problema y tomar las medidas apropiadas, ya sea cambiando de puesto al trabajador o al acosador, amonestando verbalmente o por escrito a este último y manifestando que estas conductas son faltas graves y no serán toleradas a ningún miembro independientemente del nivel que ocupe en la estructura de la organización. Solución negativa. En este caso, los caminos a seguir pueden ser, por una parte, negar la existencia del problema, con lo cual la víctima queda en un estado de indefensión y el acosador tiene vía libre para continuar con su tarea. Y por otra, reconocer la existencia del conflicto, pero minimizar sus consecuencias, donde la víctima puede nuevamente en un estado de indefensión, ya que siente que el propósito de las organizaciones es restarle importancia a la existencia del acoso, no considerando la gravedad del problema y no sancionando adecuadamente estas conductas. Fase 4. De marginación o exclusión de la vida laboral. En el ámbito privado, el trabajador decide cambiarse de trabajo y presenta la renuncia a su puesto como solución al conflicto que vive, ya que considera que la organización ha hecho poco o nada por solucionar el problema. Conductas de mobbing o acoso psicológico. Provocar aislamiento social, restringiendo las vías de comunicación de la víctima. Cambios de trabajo. Otras conductas son el asignar tareas que se encuentran bajo sus capacidades que no tengan sentido o que sean degradantes, provocando frustración. Además, no es poco frecuente que se propicie crear en la víctima la inducción al error, mediante procedimientos de manipular información, ya sea ocultándola o alterando los datos de forma que si la víctima opera con datos incorrectos, el resultado sería negativo. Ataques a la vida privada y características personales. El propósito del o los acosadores es desacreditar en forma pública a la víctima a través de inventar o malinterpretar intencionalmente sucesos o acontecimientos que corresponden a la esfera privada de la persona, como pueden ser la situación matrimonial o de pareja, historia familiar, problemas en la educación de los hijos, lugar donde reside, condiciones, etc. Amenazas verbales. Son una de las conductas más utilizadas por él o los acosadores para acosar psicológicamente a su víctima y lo realizan a través de gritos e insultos, ya sea para llamar la atención por una falta cometida o simplemente para dirigirse a él.
En este caso, no se le suele llamar por su nombre, sino que se emplea un apodo al cual hace referencia a alguna característica que se exalta en forma degradante. Los implicados. Son múltiples los estudios realizados donde se han tratado de determinar los perfiles personales y profesionales y las conductas de los participantes del acoso psicológico en el trabajo, ya sea el acosador y la víctima. El acosador. Es interesante considerar que de la misma forma como todas las personas pueden ser víctimas de mobbing o acoso psicológico, también todos pueden ser acosadores potenciales. Field considera el acosador laboral como un intimidador en serie y ha realizado una descripción de sus rasgos de personalidad, entre los que destacan personalidad Jekyll y Hyde, donde el acosador se muestra violento y desagradable con la víctima, pero muy encantador con el resto de sus compañeros del trabajo. Mentiroso. Es compulsivo para mentir y de esa forma convence a la gente mediante el empleo de engaños. Controlador. Presenta rasgos obsesivos con el control y con supervisar todas las actividades a su cargo, para de cada forma no ceder el poder y manipular a su antojo. Crítico. No es dado a alabar el trabajo de los demás y en forma habitual critica todo aquello en cuanto se le pida su opinión o juicio, los cuales suelen ser poco o nada de constructivas. Actitudes inapropiadas. Es prejuicioso sobre el género, nivel social o educacional, creencias religiosas o políticas de sus compañeros de trabajo. Líder convencido. No cuestiona su capacidad de liderazgo. No obstante, no es capaz de distinguir la diferencia entre liderar, que requiere de madurez, confianza, integridad, asertividad, capacidad de decisión, etc., e intimidar, conducta que frecuentemente lleva a cabo y que se basa en la inmadurez, desconfianza, agresividad e impulsividad. González de Rivera señala la existencia de individuos que presentan lo que denomina trastorno de mediocridad. Él señala 3 tipos de mediocridad: simple, inoperante y por último una especialmente peligrosa denominada mediocridad inoperante activa, la que se caracteriza por la exacerbación de tendencias repetitivas e imitativas, apropiación de signos externos de creatividad y el mérito, ansia de notoriedad que puede llegar hasta la impostura y por sobre todo intensa envidia hacia la excelencia ajena, que procura destruir por todos los medios a su alcance. El profesor Piñuel plantea un patrón general de comportamiento del narcisista en su entorno laboral, el cual se caracteriza por pensamientos o declaraciones de autovaloración. Se considera el mejor trabajador de la empresa y por lo tanto imprescindible. Historias de grandes logros profesionales. Falta de respeto a las normas y códigos éticos de la organización. Sienten que están por encima de ellos y por lo tanto no hay un respeto a la norma. Se consideran a sí mismos imprescindibles y presentan un reclamo de atención para sí en forma constante. Comportamiento parasitario. Suele disponer de personas que ejecutan las tareas que ellos sienten que no están a su nivel. Juzgan los comportamientos o las ideas expresadas por otros según sea el nivel jerárquico que tiene la organización el emisor. Según Irigoyen, se pueden clasificar a los sujetos que padecen mobbing o acoso psicológico en 3 grandes grupos. Los envidiables, personas brillantes y atractivas, pero consideradas como peligrosas o competitivas por los líderes implícitos del grupo, que se sienten cuestionados por su mera presencia. Los amenazantes, activos, eficaces y trabajadores que ponen en evidencia lo establecido y pretenden imponer reformas o implantar una nueva cultura. Los vulnerables, individuos con algún defecto o simplemente depresivos, necesitados de afecto y aprobación, que dan la impresión de ser inofensivos e indefensos. Consecuencias. Los efectos del mobbing o acoso psicológico para las víctimas pueden ser devastadoras desde el punto de vista clínico, dando origen a trastornos de ansiedad generalizada, cuadros de estrés, estados depresivos, pudiendo llegar en grados extremos hasta el suicidio. Como consecuencia de sus investigaciones, González de Rivera ha propuesto la existencia de una nueva patología y la ha denominado síndrome de acoso, donde el factor estresante principal son las relaciones interpersonales negativas con los demás miembros del grupo laboral, que no son ni siquiera conflictivas, sino peor aún, decisivamente persecutorias. La clínica del síndrome del acoso se va instaurando de forma progresiva.
atravesando una serie de estadios de duración variable. En general, cada uno de los estadios clínicos se corresponde más o menos con las distintas fases de acoso, a las que se corresponde como una respuesta reactiva. Sin embargo, en algunos casos la evolución puede ser muy rápida, apareciendo casi desde el primer momento los síntomas propios del estadio final. En otros, el sujeto permanece en el primer estadio clínico durante las fases del acoso. En la forma evolutiva se pueden distinguir los siguientes estadios. Estado de autoafirmación, que corresponde a la fase del inicio del conflicto, donde la víctima aún no sabe que lo es y está convencida de que tiene la razón, presenta resistencia y confronta a la otra parte. Los síntomas del estado depresivo son parecidos al síndrome de burnout, el cual se caracteriza por la sensación de estar desbordado con agotamiento de la capacidad adaptiva. Los síntomas de burnout se agrupan en 3 categorías: cansancio emocional, evitación y aislamiento, sentimiento de inadecuación personal y profesional. Además, un estado traumático o de estrés-ansiedad, estadio crónico de deterioro. Los síntomas más persistentes, incluso en las personas que parecen haber superado definitivamente el síndrome de acoso, son recuerdos obsesivos, presión focalizada del pensamiento, temor al lugar del trabajo y a todo lo que puede recordar los acontecimientos estresantes y los conflictos que en él tuvieron lugar.